El comienzo del nuevo milenio trajo una nueva tendencia: los autos retro. Algunas empresas querían revivir viejos modelos olvidados por el tiempo. Otras trataron de despertar nostalgia a través de modelos actuales. Sea cual sea el motivo, esta época nos dejó varios autos memorables y otros no tanto. ¿Estás preparado? Bienvenido a un nuevo video del canal. Hoy conocerás 10 modelos de autos retro de los años 2000. Pero antes de seguir adelante, no olvides suscribirte. No perdamos más tiempo. ¡Comencemos! Número 1. Ford GT 2004-2006. Sucedió con Mustang y también con Thunderbird. Ford hizo todo lo posible por revivir antiguos modelos a través de la nostalgia. En el caso del GT, es una reedición del GT40, un modelo reconocido por sus 4 victorias en las 24 horas de Le Mans, en los años 60. En apariencia es muy similar al GT40, aunque es un poco más grande. Su potente motor V8 de 5.4 litros sobrealimentado lo convertía en un competidor formidable. No solo eso, sino que gracias a sus controles precisos y sus frenos de disco, conducirlo era muy sencillo. En el habitáculo, los indicadores analógicos y los ojales falsos en los asientos recrean el aspecto retro. Fue un éxito rotundo, aunque su producción fue limitada. En Estados Unidos apenas se fabricaron 4.038 unidades. Varios se vendieron con precios absurdos, incluso por $557,000. Es el precio que muchos conductores están dispuestos a pagar por una dosis de nostalgia sobre ruedas. Número 2. Plymouth Prowler, 1997-2002. ¿Qué decir del Plymouth Prowler? Parece un modelo más cercano a una película de ciencia ficción que a la realidad. Tal vez a la versión moderna de la carroza de la familia Monster. Pero el jefe de diseño de Chrysler, Thomas Gale, quiso asumir el riesgo. De hecho, Gale se declaró apasionado de los Hawks Rocks de la década de 1930, por lo que ya sabemos de dónde se inspiró para crear el Prowler. Este roadster deportivo tenía un sello distintivo en sus ruedas delanteras, abiertas y separadas de la carrocería. Se asemejan a los vehículos de IndyCar. El principal problema del Prowler era su motor. En 1997 debutó con un V6 de 3.5 litros que apenas hacía de 0 a 100 en 7.2 segundos. Algo muy alejado de lo que se espera de un deportivo. Pasaron 2 años para que se cambiara por un motor en bloque de aluminio más potente, capaz de hacer 0 a 100 en 5.9 segundos. El interior del vehículo tenía todas las comodidades, incluyendo un potente sistema de sonido, aire acondicionado y asientos forrados en cuero. No tuvo mucha demanda. Apenas se produjeron 11.702 durante 5 años. El Chrysler Crossfire vendría en 2004 a cubrir el puesto que tenía el Prowler como deportivo de 2 puertas, con un diseño más contemporáneo. Probablemente se dieron cuenta de que la moda de los diseños retro ya estaba pasando. Número 3. Chevrolet SSR 2003-2006. Cuando Chevrolet llevó un concepto de roadster utilitario al Salón del Automóvil de Detroit en el año 2000, probablemente nadie pensó que este se volvería una realidad. Sin embargo, solo 3 años después salió al mercado el SSR, un modelo muy similar al Advanced Design, de 1954, recreando un punto medio entre un roadster y una camioneta. Por dentro era muy lujoso, con asientos tipo butaca forrados en cuero y piso alfombrado. Estaba impulsado inicialmente por un motor V8 de 5.3 litros que pronto sería cambiado por el potente motor LS2 V8 de 390 caballos de fuerza. La mejora fue tal que el vehículo pasó a ser de 0 a 100 km por hora en 5.9 segundos. Rápido, llamativo, lujoso. ¿Qué podría salir mal con el SSR? Probablemente que pocas personas estaban dispuestas a pagar su precio de $40,000. Apenas se fabricaron 24,000 unidades, hasta que la fábrica Lansing Craft Center, donde se producía el SSR, fue cerrada. Tal y como sucedía con el Thunderbird de los 2000, la mayoría de sus clientes son mayores de 60 años, al menos el 82%. Número 4. Pontiac Solstice, GXP 2007-2009. El diseño del Solstice dio de qué hablar mucho antes de su lanzamiento. Después de todo, fue presentado en el Salón Internacional del Automóvil de Norteamérica en 2004.
Solo un año después fue nominado a Automóvil del Año en Norteamérica y al Diseño del Año de la Asociación Canadiense. ¿Qué hacía especial a este vehículo? La versión GXP unía lo mejor de un diseño moderno con un deportivo de los años 60. Claro que su potencia era su gran atractivo. Contaba con un L4 Ecotec de 2 litros, equipado con un turbocompresor de doble entrada. Era capaz de hacer de 0 a 100 en 5.2 segundos, aunque su versión con techo de lona era un poco más lenta. Si era tan bueno, ¿por qué dejó de producirse? La respuesta la tenemos en la Gran Depresión de 2008. No solo el Solstice, sino todas las líneas de producción de Pontiac fueron cerradas. General Motors se centró en sus otras marcas, como Buick, Cadillac y GMC, por lo que a partir de 2010 no se volvió a saber nada de Solstice salvo por las subastas. Número 5. Ford Mustang, 2005-2014. Una vez en el año 2005 llega el momento de la quinta generación del Ford Mustang. Fue en ese entonces cuando los diseñadores de Ford decidieron volver a sus raíces, a los aclamados diseños cuadrados de las primeras generaciones. El encargado de recrear esta apariencia fue el diseñador Sid Ramirez. Ya se echaban de menos esos Mustang con parrilla larga y rectangular y faros cuadrados en un frontal imponente. En cuanto a ingeniería, exhibía un motor de bloque de hierro fundido de 210 caballos de fuerza. No eran una gran mejora respecto a la cuarta generación, pero era bastante aceptable. Claro, el Mustang 2005 dejó de tener algunas mejoras con tal de hacerlo más barato. Por ejemplo, no contaba con suspensión trasera independiente, algo que generaba un manejo inestable. Con el paso de los años, Mustang dejó de ser una referencia en ventas. De hecho, el año 2006, con 166.530 unidades vendidas, fue el último gran año del Ford Mustang. Probablemente porque la nostalgia de los dueños antiguos fue la carta del triunfo para esta generación. En 2024 apenas se vendieron 44.003 Mustangs de séptima generación. Número 6. Ford Thunderbird, 2002-2005. Aparentemente, Ford basó el modelo de 11ª generación en los primeros Thunderbird del año 55. Una muestra de cómo el Thunderbird volvió a sus raíces fue su presentación como un convertible para 2 pasajeros. Claro que en diseño no se quedaba atrás. Bastaba con ver su parrilla, la entrada de aire en el capó o las ventanas ojo de buey que se exhibían en su techo. Era una bala directa a la nostalgia. Los propietarios de Thunderbird estaban acostumbrados a diseños cada vez más modernos y de repente llegaba un retroceso conceptual con un motor V8 de 3.9 litros. La intención de despertar nostalgia sí fue un éxito. Según datos de la agencia de seguros Hagerty, al menos 2/3 de los propietarios que cotizan seguros para este modelo tienen más de 60 años. Sin embargo, parece que el éxito no fue el esperado. Tan solo 3 años después, en 2005, el Thunderbird fue descontinuado. Hay quienes afirman que se debió a la falta de marketing o a las prestaciones del vehículo. Por ejemplo, el motor no era propio de vehículos deportivos. Aún así, las ediciones especiales se han llevado la admiración de muchos. Tal es el caso de la edición James Bond para la película de 2003, un clásico del cual solo se fabricaron 700 unidades. Número 7. Chevrolet HHR SS, 2008-2010. En un intento por prolongar la ola de nostalgia de la década de los 2000, Chevy dio a conocer el HHR, una camioneta familiar de estilo retro basada en el Suburban que recorrió las calles estadounidenses en el periodo de posguerra. Cabe destacar que en realidad el HHR fue una respuesta al éxito que tuvo el PT Cruiser de Chrysler en 2001. Chevy quería su propio PT Cruiser y finalmente lo consiguió. En un principio, el HHR era netamente un vehículo familiar. Destacaba por sus prominentes guardabarros y su parrilla alargada. Sin embargo, en 2008 Chevy apostaría por la velocidad con una variante Super Sport, el HHR SS. Ahora tenía un motor Ecotec LNF turboalimentado de 2 litros. También tenía una suspensión de carreras, frenos de disco antibloqueo y un alerón de plataforma en la parte trasera. Por dentro, los asientos deportivos con soportes laterales brindaban más comodidad que el modelo familiar. Podía hacer de 0 a 100 en 6.3 segundos. Nada mal para una camioneta tan grande. También se llegó a ver una variante furgoneta de este modelo deportivo. Sin embargo, solo estuvo en producción durante el año 2009.
El HHRSS se vendió solo por 2 años, y en 2010 se anunció el cese de su producción. El Captiva Sport vendría a ocupar su lugar. Número 8. Subaru Impreza WRX 2000-2003. Muchos amantes de los videojuegos de carreras se llevaron las manos a la cabeza cuando vieron el WRX del año 2000. Era lo más cercano a los vehículos japoneses que se podían controlar en Gran Turismo. El Impreza en general tenía una base de entusiastas bastante sólida. No por nada fue un modelo muy famoso en los rallies de finales del siglo XX. Por eso la segunda generación generaría mucha expectación. Este modelo en específico se conoció como Bug-Eye, u ojos de insecto, debido a sus faros delanteros circulares. Era un vehículo potente gracias a su motor boxer EJ205 de 218 caballos de fuerza. Por diseño, el WRX era menos agresivo, generando una sensación de retroceso. Sin embargo, en los rallies era donde demostraba seguir siendo un monstruo de competencia. Los fanáticos de la velocidad podían comprar una máquina de velocidad a bajo costo. Claro que no tuvo la recepción esperada, y por eso se dejó de fabricar solo 2 años después. Pronto llegaría el modelo WRX Blob-Eye a ocupar su lugar. Número 9. Honda Insight 1999-2006. La primera generación del Honda Insight se dio a conocer como un liftback de 2 puertas y 155.3 pulgadas de largo. Era considerado el coche más aerodinámico de su época. De algo servía su llamativo diseño con forma de gota y las faldillas sobre sus ruedas traseras. De hecho, tenía un coeficiente aerodinámico de 0.25. Ningún auto eléctrico de la actualidad ha llegado a esta cifra, lo cual habla muy bien del diseño del Insight del 99. Posiblemente esto también se deba al peso de este auto. Contrario a lo que sucede con autos eléctricos que deben cargar con baterías pesadas, el Insight apenas pesaba 890 kilogramos. También era muy eficiente por su sistema híbrido. Se le considera el primer auto con esta tecnología en llegar a Europa, incluso antes del Toyota Prius. A pesar de su diseño retro, el Insight de primera generación estaba bastante adelantado a su tiempo, al menos en tecnología. Claro, esto no se tradujo en éxito. Con solo 17.020 unidades vendidas en 7 años, pasó sin pena ni gloria. Número 10. The Vaux Coupe 2001. Oh, por Dios. Pocos autos en esta lista producen tanta nostalgia como uno basado en las carrozas francesas de los años 30. De hecho, será difícil para ti no confundirlo con una carroza. El coupé está inspirado en autos de la época como el Bugatti 57 SC Atlantic o el Bentley Streamline. De allí que sus prominentes curvas sean lo más destacado de su carrocería. Sus guardabarros eran bastante exagerados, así como sus luces redondas montadas en el exterior. Por dentro desbordaba lujo, con asientos Muirhead Aviation de cuero, velocímetro y el tacómetro de posición central y superficies de madera. Es casi una cápsula del tiempo. Estaba impulsado por un Jaguar XR6 y una transmisión automática de 4 velocidades. A diferencia de los otros autos de esta lista, el D-Box no era nada barato. Actualmente puede costar alrededor de $200,000 australianos. No debe sorprendernos dado lo raro que es. ¿Conoces algún otro modelo retro de la década de los 2000? Coméntanos cuál ha sido tu favorito. ¡Te leemos! No olvides dejar tu like y suscribirte, ya que así nos ayudas a seguir subiendo videos. Si tocas en la campanita vas a enterarte antes que nadie cuando haya un video nuevo en el canal. Eso ha sido todo por hoy. Nos despedimos y será hasta próximos videos. ¡Hasta pronto!